Fuerte aplauso para la coordinadora de Red Institutos Nacional de Cáncer, directora del Programa Nacional de Control del Cáncer y del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Les pido un fuerte aplauso para Lucía Delgado. Buenas tardes a todos. Quería decir, y venía pensando si no tendría que decir que yo vivo una situación que a mi modo de ver, por las funciones que desempeño como médico en mi país, que a mi modo de ver me ha servido mucho para entender el problema y para ayudar a que lo entiendan los que están en una o en otra posición, ¿verdad? Y lo digo porque muchas veces se da un falso antagonismo de quienes no hacen la medicina clínica, de creer que la culpa de que estemos gastando todo el dinero la tienen los médicos, y los médicos creernos que la culpa de que nuestros pacientes no accedan, de que nuestra población no acceda a lo que ha demostrado un beneficio, la tienen los gobiernos. Y eso no es cierto, ninguna de las dos afirmaciones. Y bueno, ahí lo tengo muy claro porque soy un médico práctico, soy oncóloga, soy docente de oncología, dirijo la cátedra donde se forman los oncólogos de Uruguay y permanentemente ellos tienen esa visión del gobierno, ¿verdad?, limitando el acceso. Y en el gobierno también se ve como que en parte, o al menos en parte nosotros al prescribir, estamos condenando a la cobertura universal de la salud con aquellos estudios y tratamientos que sí tienen un beneficio probado y que pueden ser sustentables, ¿verdad?, en el sistema. Entonces les quiero decir, lo primero, hace un año y medio, hace muchos años que estoy interesada en esto y hace un año y medio que al tener que dirigir el Programa Nacional de Control del Cáncer me puse a estudiar qué pasaba en el mundo, ¿verdad? Lo primero que les puedo afirmar, es una pena que no tengamos posibilidad, pero habrán otras oportunidades de mostrar las referencias bibliográficas correspondientes, pero lo puedo hacer llegar, yo y todos los que estamos acá, que lo conocemos muy bien. El problema del acceso no es un problema de Argentina, ni de Uruguay, ni de Chile, es un problema mundial. Primera cosa, los países más ricos están preocupados, no después que nosotros, antes que nosotros. Diría mi marido, por eso son más ricos, pero no, eso no es verdad, es una broma. Pero, por ejemplo, un país como Estados Unidos de América, un país rico, no tiene un sistema nacional de salud, pero el Estado cubre, el país cubre gran parte de las prestaciones. Un 38% de los gastos en salud los cubren entre el Medicare y el Medicaid. Es una preocupación constante, a tal punto que hace 3 o 4 años, ¿verdad, Eduardo?, en el Congreso americano, en la sesión plenaria, este fue el tema que puso la Sociedad Americana de Oncología Clínica sobre la mesa. Es el congreso más importante del mundo, ¿verdad? En el mundial de repente van 4 o 5 mil, pero al Congreso de Estados Unidos de América van 40.000. Y en esa sesión plenaria, gigante, enorme, este fue el tema central. Y el profesor Leonard Saltz fue elegido un profesor universitario para presentar el problema. El problema es mundial, el problema es que cuando yo estudié medicina y oncología los costos no eran un problema. Nadie se preocupaba si yo pedía un estudio de más porque a veces, como también ya se dijo, no todo lo que se ofrece mejora, ¿verdad?, la evolución que nosotros podemos tener. No todo lo que se ofrece como diagnóstico y tratamiento, lamentablemente, ha demostrado tener un valor agregado. No todo. Podría poner 1000 ejemplos, pero tenemos que ser breves, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Eso primero. Y lo segundo, de lo que sirve y de lo que no sirve también, los costos han aumentado de forma escandalosa. Por ejemplo, en la década de los 90 yo daba clases en la facultad cuando apareció la primera terapia dirigida en oncología que mostraba curar, la única, salvo en los linfomas, en tumores sólidos, ¿verdad? En linfomas y leucemias también hay muy buenas, pero en los tumores sólidos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, la única que cura, es decir, que un porcentaje mayor de mujeres, la enorme mayoría, van a vivir más,
y mejor es el trastuzumab. Y ese medicamento, ¿verdad? Me acuerdo en los años 90 aparece primero en el cáncer de mama metastásico, prolongando unos meses la vida promedio o mediana. Y entonces todos creímos que íbamos a curar el cáncer, ¿no? Pero allí el costo de ese trastuzumab, que es de lo que les quiero hablar ahora, era muy caro. ¿Pero saben cuánto costaba? 1.000 y pico de dólares por mes. Carísimo. Pasábamos de aquellos tratamientos de 1.000 pesos a tratamientos de más de 1.000 dólares. El costo promedio de estos nuevos tratamientos a principios de los 90 era 1.000 y pico de dólares por mes. ¿Saben cuál es el promedio en el 2015? 10.000 dólares. Es nada más que un ejemplo de que tenemos un problema, ¿verdad? Que es mundial, que pasa por el enorme aumento de los costos, que no tiene que ver solamente con los gastos de producción, es muy complejo, tiene que ver con muchas cosas más y está muy bien estudiado y publicado también, y que hoy es la principal barrera para que los países en el mundo entero puedan sustentar los sistemas de salud, garantizando, como se decía, la cobertura a todos aquellos que necesitan recibir asistencia, poniendo foco en la prevención, ¿verdad? Obviamente lo que se puede evitar hay que evitarlo y lo que no se puede evitar hay que tratarlo. Y hay que tratarlo con lo mejor. Pero para que eso esté accesible para todos, con equidad y con sustentabilidad, los precios tienen que ser otros. Y en eso se está trabajando muy fuerte en todos los países, pero también reuniéndose los países. Es lo último que quiero decir ahora para no alargar. Por ejemplo, estuvimos trabajando desde que tuve la suerte de poder participar, o sea que doy fe que esto es así, tanto a nivel en lo que hace América del Sur, de Mercosur como de UNASUR, buscando acciones que permitan reducir los precios. La más lógica son las compras conjuntas. No es lo mismo comprar para 3 millones de uruguayos que para 500 millones de suramericanos. Pero tampoco es fácil. Recuerdo la primera reunión, y con esto termino, yo fui y creí que había descubierto la pólvora. Fue por allá, por mayo, junio del 2015, y un economista argentino había, y yo le digo, pero claro, es fácil, si en lugar de comprar para 3 millones, compramos para 500, vamos a comprar mucho más barato. Y me dijo, doctora, es tan difícil. Estas compras conjuntas, cuando son de medicamentos originales, no se presentan. Dice, no, porque total no tienen competencia, ¿verdad? Yo respeto mucho a la industria farmacéutica, ha generado muy buenos medicamentos, pero el precio no tiene explicación ni base, realmente no está justificado y es la principal barrera. Y cuando hay competencia, muchas veces es difícil porque se intenta negociar también con los países por separado. Es muy respetable para alguien que tiene una empresa y que busca una ganancia, es muy respetable, pero nosotros, los países, también tenemos que buscar acciones que nos permitan, digamos, llegar a acuerdos que bajen esos precios y que pongan entonces accesible para nuestra población con equidad. Y esto es muy importante por lo que se decía, ¿verdad? No puede ser una salud solamente para que los puedan pagar, que además hablábamos hoy, los que lo pueden pagar cada vez son menos, aunque es terriblemente injusto, pero además tampoco es cierto. Los costos van aumentando de tal forma que ya hay muy pocos individuos que pueden pagarse esos costos en salud, que no es 10.000 por mes y después viene el de 20 y ya hay demás también, más los estudios y todo lo demás. Pero aunque se pudiera, es absolutamente injusto, no es deseable, y lo que se busca es una cobertura universal, que les pido que piensen qué quiere decir universal. A mí me costó porque yo primero decía en mi país, por ejemplo Uruguay, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que nosotros no podamos comprar este medicamento si en Argentina me dicen mis colegas que está? Y entonces me dicen, pero fíjate que están en las obras sociales que cubren a un porcentaje de los argentinos. Acá estamos hablando de lo que hoy también queremos hablar, que es cobertura universal, a todas y todos los que lo necesiten, en forma sustentable, es decir, lo que se empieza hay que poder seguirlo, ¿verdad?, con equidad y con sustentabilidad y sin desvestir otras áreas de la salud que también son importantes. Así que es un problema mundial en el que tenemos que trabajar todos juntos. Importa muchísimo, todos los usuarios, los comunicadores, informarnos. No es que los médicos nos transformemos en ministros de Economía, es que hoy los costos son tan altos, no con el paciente. Al paciente le tenemos que recomendar lo mejor para él, pero unirnos con las asociaciones de usuarios, con los gobiernos,
con todos aquellos que quieran trabajar juntos para mejorar el acceso, para hacer posible el acceso. Y en eso un tema central es el precio. Gracias. Muchas gracias.